Vamos a dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 23. Y dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a orar. Padre Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos como una sola familia. Te pido, Señor, que puedas despejar nuestra mente y nuestro corazón, y que sea tu palabra, Señor, cayendo en buena tierra, Señor, y que pueda dar fruto en su tiempo. Padre bendito, Señor, usa la vida de tu siervo Eduardo, quien traerá la palabra en esta mañana, y seas tú glorificado, Señor, y honrado en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Mi esposa hizo lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 23. Y hay una palabra clave aquí en la cual vamos a desarrollar todo este mensaje. Y la palabra clave es rescatados. En el versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir. Y la palabra rescatado, que también deriva de la palabra restaurar, tiene como significado, dentro de la introducción, en el diccionario de la lengua española, cómo arreglar los desperfectos de una obra. Eso es lo que significa en la lengua española, pues restaurar. En el hebreo significa salán, y se refiere a la vivificación y recuperación de quienes necesitan consuelo. En la palabra griega, catardizo, significa volver al lugar inicial, y también significa recuperar el propósito de su existencia. Pero hay una definición que me llamó mucho la atención, y es recuperar su esencia. Cuando leemos la palabra restaurado, en Primera de Pedro, versículo o rescatado 18, lo que Dios nos estaba diciendo a través del apóstol Pedro era de que Dios no solamente nos rescató, nos restituyó, sino que también quiso recuperar nuestra esencia, porque producto de nuestros pecados fuimos destituidos. Pero para entrar un poco al contexto de este libro, Pedro fue quien escribió esta carta desde Roma para los creyentes que estaban esparcidos en todas las regiones de Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Pedro observó la creciente dificultad y persecución que estaba trayendo, pues, desánimo, preocupación, tristeza a los creyentes de esa época. Él escribió para animarlos y para darles la esperanza y el sentido en medio del sufrimiento producto de la persecución que estaban viviendo por aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Desde el versículo 3 al versículo 17, lo que Pedro les está haciendo recordar es que ellos fueron renacidos por medio de la esperanza bajo la resurrección de Cristo Jesús. Y esto era una herencia incorruptible, reservada en los cielos, pero también les recuerda algo muy importante, y quiero también recordarte porque también es una porción que podemos tomarla para nuestra vida, y es que el que guarda al creyente es Dios por medio de su poder. Lo que Pedro les estaba diciendo, que aún en medio de la persecución, aún en medio de todo el pueblo, el ejército que se había levantado pues contra ellos por proclamar a Cristo Jesús,
les estaba diciendo que estén tranquilos, confiados, porque hay un Dios que los está guardando, hay un Dios que los está protegiendo, hay promesa de parte del cielo, una promesa incorruptible, una herencia incorruptible para todo aquel que persevera en los caminos del Señor. Ese era lo que Pedro le estaba escribiendo desde Roma, pues a toda la iglesia que se encontraba en Asia Menor, producto de su preocupación, producto del sufrimiento que estaban llevando por seguir a Cristo Jesús. Hoy en día nosotros no recibimos ese tipo de perseguimiento. Pero la pregunta es, ¿estaríamos listos para ese momento? ¿Estaríamos listos que si de alguna manera sale un decreto hoy en día donde todo creyente y todo aquel que proclama a Cristo Jesús será pues sentenciado, será pues dado a pena de muerte, y que justo lleguen en este momento todos aquí y digan, todos van a pasar lista y todo aquel que diga que es cristiano me va a tener que acompañar para su ejecución? ¿Estaríamos listos para decir, yo soy el primero en ir a esa lista? Es una gran pregunta. Pero era algo que estaba pasando. Por eso, hoy en día nosotros tenemos la libertad. Y esto que les estoy mencionando está pasando en la actualidad en otros países. Hay muchos creyentes que están siendo perseguidos. Hay muchos creyentes que están siendo asesinados. Hay muchos creyentes por simplemente cargar su Biblia o hablar de Jesús. Pero que estos hombres no han negado hasta ahora a Cristo Jesús. Al contrario, ha sido una oportunidad para inspirar a la iglesia de Cristo a seguir proclamando el nombre de Cristo. Incluso hay iglesias subterráneas hoy en día, donde ellos anhelarían poder tener esta Biblia en sus manos. Hay muchos videos en internet donde hay muchos movimientos, donde hay muchas ONG que están armando formas, estrategias para que un material como este pueda llegar a sus manos. Y cuando vemos que este material llega a sus manos, podemos ver lágrimas, porque están teniendo la palabra de Dios en sus propias manos, que pueden leerla, que pueden estudiarla, que pueden renovar y encontrar promesas. Y hoy en día nosotros tenemos esta promesa del Señor en nuestra vida. Y es allí también donde Primera de Pedro, del versículo 18 al 23, donde mi esposa ha hecho lectura, donde Pedro también le recuerda a aquellos creyentes que no solamente Jesús Dios les ha dado la promesa de estar con ellos, la fortaleza, sino también les recuerda de que ellos fueron rescatados, que ellos fueron restaurados, restituidos por su justicia, y que a causa de su pecado acá estaban ellos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo murió en la cruz no solamente para redimirlos, sino también para restituirlos por la razón de nuestra existencia. La palabra de Dios también dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que hemos sido creados para buenas obras. Esto es muy importante porque es un versículo que nos va a demandar a algo que voy a compartirte ahora en este momento. Para nosotros hacer buenas obras necesitamos primero tener un corazón restaurado. La palabra de Dios no dice solo obras, sino dice buenas obras. En otras palabras, para ser un líder restaurador y hacer buenas obras, necesitamos primero ser restaurado, y eso solamente va a suceder a través de la obra del Espíritu Santo. Porque en la introducción en la cual nos encontramos, un líder restaurador ha entendido que Cristo Jesús nos ha librado, nos ha rescatado de la condenación eterna en la cual nos encontrábamos producto de nuestros pecados. Alguien que es un líder restaurador ha entendido que Cristo Jesús es aquel que ha limpiado nuestros pecados. Es alguien que ha entendido que Jesús ha sanado nuestras heridas, y es alguien que ha entendido que Jesús ha renovado nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso nosotros, como líderes restauradores, y líder no significa tener un cargo, sino es ejercer influencia, y tú y yo generamos influencia en todo momento. ¿Quieres un ejemplo? En tu hogar tú generas influencia. Como madre generas influencia en tus hijos. Como esposas generas influencia en tu esposo. Como esposo generas influencia en tu esposa, y como esposo generas influencia, como padre generas influencia en tus hijos. Pero si nosotros queremos ser personas que hagamos buenas obras, como la Biblia lo menciona, tenemos primero ser restaurados por el poder del Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es importante poder entender esto. Y esto nos va a llevar también
a poder desarrollar 3 puntos importantes en esta mañana. Pero nosotros también tenemos que entender que todo esto es un proceso. Que de la noche a la mañana no estamos completamente restaurados. Porque la Biblia dice que seremos perfeccionados hasta la llegada de Cristo Jesús. Esto que nos enseña, esto que nos demanda, que tenemos que estar constantemente en comunión con Dios. Que tenemos que estar constantemente en ser restaurados en muchas áreas de nuestras vidas. Porque todos los días también fallamos. Todos los días también nos damos cuenta que hay cosas en mi vida, que hay áreas en mi vida en la cual yo necesito seguir entregando al Señor. Y es por eso que el día de hoy vamos a aprender estas 3 verdades. Y una de esas primeras verdades es, para ser un líder restaurador, necesitamos ser restaurados, 1, de nuestra vana manera de vivir. 2, por la sangre de Cristo. Y 3, para ser purificados y restaurados. Vamos rápidamente con el punto número 1. Para ser un líder restaurador, necesitamos ser restaurados. Y ahí acompáñame con tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, la parte A. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Puede que nosotros en este momento seamos la influencia de la crianza de nuestros padres. Puede que nosotros también estemos ejerciendo influencia en nuestro hogar por la información que estamos recibiendo. Puede que en este momento estemos generando una mala influencia en nuestra familia por las experiencias que hemos vivido. Pero vamos a desarrollar estos subpuntos rápidamente por la influencia que hemos recibido de nuestros padres. La educación que hemos recibido de nuestros padres, incluso cuando es negativa, puede tener un impacto profundo en nuestro desarrollo personal y en el desarrollo de nuestras futuras relaciones y en especial en nuestras generaciones. Porque en base a lo que nosotros estamos recibiendo es lo que vamos a estar entregando. Y es por eso que es muy importante poner atención a los patrones de conducta en la cual nosotros hemos sido criados. Porque puede que esos patrones lo estemos replicando inconscientemente en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Nosotros aprendemos desde la niñez, somos imitadores de nuestros padres. Inconscientemente los niños aprenden de nuestra conducta. Los niños aprenden a resolver problemas en base a cómo nosotros los resolvemos. Los niños aprenden a tratar y a expresar en base a cómo nosotros expresamos. Por eso es muy importante que en los patrones de conducta que nosotros podamos tener, evaluar si son saludables o no son saludables. Porque si no son saludables, puede que estemos generando dentro de nuestra crianza, producto a lo que nosotros hemos experimentado en nuestra crianza, puede que estemos generando un abuso emocional, un abuso físico, que estemos criticando constantemente y que estemos expresando muy poco afecto a nuestros hijos. Y esto puede generar en nuestros hijos también que ellos reproduzcan esto en su familia. Porque nunca fueron instruidos en amor. Porque nunca fueron instruidos en tiempo. Porque constantemente nosotros quizás hemos sido criticados en nuestra niñez. Que nunca fuimos valorados. Que nunca recibimos una palmada por los logros que recibimos. Puede que en nuestra niñez siempre nos sentimos solos. Puede que quizás, como muchos casos, simplemente vieron que tuvimos la fuerza y nos mandaron a trabajar. Y se olvidaron que también somos hijos. Se olvidaron que también necesitamos tener ese afecto, ese amor, ese tiempo. Que no está mal que apoyemos a casa porque muchas veces todos tenemos que asumir. Pero tampoco tenemos que descuidar que también ellos necesitan un espacio como hijos. Como tú quizás en tu juventud, en tu niñez, necesitaste ese espacio. Para mí fue muy difícil toda mi etapa de mi niñez, mi adolescencia y hasta mis 19 años que yo entregué mi vida a Cristo. Porque todos estos patrones de conducta también pueden generar problemas de autoestima. Porque quizás en nuestra niñez, en nuestra juventud o en nuestra adolescencia, fuimos constantemente criticados. No recibimos apoyo y siempre fuimos rechazados. Y esto puede generar en nuestros hijos una baja autoestima, haciéndolos sentir inseguro, incapaz y muchas veces vulnerables. A mí me costó toda mi niñez, toda mi adolescencia y hasta los 19 años de mi juventud poder crecer en estas áreas. Y yo no entendía por qué tenía muchos temores y yo no entendía por qué muchas veces me sentía inseguro frente a muchas circunstancias.
Y cuando aprendí a ver estos temas, me di cuenta que no tenía un padre presencial. Me di cuenta que el abandono de mi padre marcó mucho mi vida. Porque yo no he recibido una llamada de parte de él para un cumpleaños. Yo he tenido que muchas veces que llamarlo porque hoy en día nuestra relación es distinta. Pero en esa etapa yo no recibí ni una llamada de él. Yo nunca recibí un abrazo de él. Los logros que yo obtuve, yo siempre miraba que todos me felicitaban, pero yo siempre anhelé en mi corazón que sea él quien me abrace, que sea él que me felicite. Que cuando tenía que resolver un problema, no estaba mi figura paternal en mi vida para yo poder apoyarme. Que cuando yo caía, no tenía una figura paternal en quien sostenerme. Y todo eso me llevó ¿a qué? A tomar malas decisiones en mi juventud. Muchos conocen el proceso del cual Dios me ha sacado. Un producto de alcohol, un producto de vicio, un producto de droga, un producto de delincuencia, un producto de barra. Porque todo eso me llevó las consecuencias de yo no haber recibido. Y yo fui creciendo en base a esos patrones. Porque yo me convertí en una persona agresiva, una persona insegura, una persona que simplemente buscaba saciar y tenía mis defensas muy altas sin ver quién estaba delante. Y hice muchos daños a mi madre. Lastimé mucho a mi familia. Menosprecié mucho a la mujer que se había sacrificado cuando papá nos abandonó. Cuando tuvo que soportar que papá pegaba en su vientre para abandonarme, para que yo no naciera. Que tuvo que soportar muchas cosas. Pero ¿qué? Yo tenía la figura y él decía responsable de todo lo que le había pasado a ella. Y todo eso me generó mucha inseguridad, todo eso me generó una baja autoestima que yo buscaba saciarla en otras cosas. Y una de mis preocupaciones fue cuando yo comencé en el primer tiempo a conocer a la parentela de mi padre biológico y me pude ver un contexto que realmente entristeció mi corazón. Y el primer contacto que él me dio, que tuvimos, él me dijo, tú vas a ser como yo. Porque él tiene muchas familias. Y me dijo, tú vas a ser como yo, porque así son todos los Mendozas. Pero yo ya había ido conocido a Jesús. Y yo vine, después de mi primer Edén, yo vine confundido y vine con ese temor en mi corazón. Y una de las cosas que yo le decía, Señor, yo no quiero ser como Él. Yo quiero ser como tú. Yo necesito que tú me enseñes. Yo necesito que tú me restaures. Yo necesito aprender principios. Yo necesito cortar la maldición generacional de mi familia. Yo quiero que mi familia haga un cambio en mi vida. Y comencé a tener un pensamiento de un restaurador. Y cada vez que yo leía la escritura podía entender que Dios quería hacer algo grande en mi vida. Pero también en esa etapa yo me daba cuenta que tenía dificultades para relacionarme. Porque siempre estuve solo. Porque mamá salía muy temprano a reciclar para poder vender desayuno muy temprano acá en La Pampilla. Y no tenía yo con quién relacionarme, compartir mis temas, mis problemas. Y siempre estuve afuera con otras malas amistades y teniendo dificultades. Y siempre que quería tener un amigo cercano, siempre eran problemas. Por eso, padres, ustedes tienen que tomar decisiones importantes en la crianza de sus hijos. Ustedes tienen que determinarse a ser líderes restauradores. Gente que influencia para bien. Pero para bien de su familia, para bien de sus hijos. Necesitan estar presentes. Te lo está contando alguien que tuvo estos problemas por no tener padres presentes. Que hoy en día yo puedo disfrutar de mamá y que hoy la cuido, la honro y que hoy puedo ir al norte y besar a mi papá, abrazar a mi papá, amar a sus 5 hijas. Porque yo ya aprendí. Aunque yo estoy en el proceso de ser un hombre, un joven restaurador, yo también necesito restaurarme en cada encuentro que yo pueda tener con él. Porque cada vez que yo voy al norte, voy para restaurarlo. Voy para animarlo, voy para abrazarlo. Todos los abrazos que no me da, soy yo el quien se lo da. Yo lo beso, aunque no le gusta, al norteño no le gusta que lo bese. Pero yo lo beso. Y aun cuando mi padre dice que es curandero, pero hace sus cosas guachanas, porque él así nos ha presentado, porque él hace todo esto. Y yo le dije, un día yo veré la gloria de Dios en tu familia. Yo un día veré la gloria en mis hermanas. Quizás soy el hijo que aborreciste, pero soy el hijo que más te ama.
Porque aun cuando me despreciaste, aun cuando tentaste con mi vida, yo seguiré cuidándote, amándote con toda mi fuerza y amaré tu generación, amaré a tus hijas, porque es lo que Cristo Jesús ha hecho conmigo. Y si Él me ha restaurado, yo buscaré también ser un restaurador en tu familia. Porque yo determino ser un líder restaurador. La circunstancia no determina mi vida. Yo determino ser un restaurador a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque entiendo muy bien que fui rescatado de mi vana manera de vivir. Y en este primer principio, bajo el concepto, bajo la formación que hemos recibido de nuestros padres, porque también me generó a mí problemas emocionales y de comportamiento, la falta de afecto, cuidado también con la sobreprotección, la exigencia es excesiva o los conflictos familiares pueden generar problemas emocionales. Hoy en día atendemos muchos casos de jóvenes, de señoritas con problemas de ansiedad, con problemas de depresión o con problemas de comportamiento con agresividad. ¿Por qué? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo recibieron? En el hogar familiar. ¿Por qué hay muchas señoritas con ansiedad? ¿Por qué hay muchos jóvenes con depresión? Porque quizás hemos descuidado un área de su vida y hemos sobreentendido que porque sonríen, porque desayunan con nosotros, almuerzan con nosotros y cenan con nosotros y llegan antes de la hora establecida, todo está bien en su vida. Cuando nosotros tenemos que ser más asertivos, tenemos que ser más diligentes en nuestra crianza con ellos. Tenemos que estar atentos a los estados de cambio y de humor que ellos están teniendo. Y que cuando lleguen a la universidad, al colegio, no le preguntes cómo te fue en el colegio, no le preguntes cómo te fue en la universidad, pregúntale cómo estás tú. Porque es una de las preguntas que muchos de los hijos cuando estamos en las consejerías le preguntamos y le decimos, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué pregunta te gustaría recibir de tus padres? El cómo estoy yo. Porque siempre estoy siendo demandado. Siempre me están pidiendo algo. O siempre me están preguntando por algo. Pero muy pocas veces me preguntan cómo estoy yo. Cómo me siento. No saben que he recibido bullying. No saben que por mi fe me han menospreciado. No saben que por mi fe me han excluido. No saben que he sido maltratado, insultado. Porque solamente quieren saber si saqué una buena nota. Por eso, padres, tú que tienes la bendición de tener tus hijos, determínate a ser un líder restaurador. Un líder que genere buena influencia en la vida de tus hijos. Y puedas evitar ahora que tus hijos puedan tener problemas emocionales como la ansiedad, depresión o problemas de comportamiento. ¿Y cómo vas a lograrlo? A través de la palabra de Dios, afirmando sus corazones, derramando promesas, derramando verdades sobre su vida. Si tu hijo está afligido, si tu hijo está entristecido, si tu hijo está pasando opresión en el mundo, recuérdale que en el mundo tendrá aflicciones, pero que tiene que confiar. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido al mundo. Que junto con las pruebas Él nos da ¿qué? La salida. Y que los que aman a Dios verdaderamente, todas las cosas nos ayudan para bien. Es la forma en la cual nosotros tenemos que afirmar el corazón de nuestros hijos. Pero puede que esto aquí primero nos esté pasando a nosotros. Que seamos nosotros que estemos teniendo problemas de ansiedad. Que seamos nosotros que tenemos problemas de inseguridad. Que seamos nosotros que estemos cayendo en depresión. Porque quizás lo que necesitamos nosotros es ser restaurados una vez más por la sangre de Cristo Jesús en nuestro lugar secreto. Y decirle, Señor, hoy recuerdo una vez más que fui rescatado de mi vana manera de vivir, que me restituiste, que me redimiste con tu sangre preciosa, que fue mayor que el oro y la plata. Hoy nuevamente vengo delante de ti. Quizás estemos necesitando eso, que nuestro corazón se renueve cada día delante de la presencia de Dios y sea Dios restaurando las áreas que tú y yo sabemos que es tan frágil en este momento, que puede estar costándonos relacionarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Y lo segundo, por la información que recibimos. Hoy en día, mis hermanos, estamos siendo influenciados y constantemente bombardeados por la información que recibimos de los diferentes medios. Hoy en día no tenemos que preocuparnos por nuestros hijos qué cosas están recibiendo afuera, sino qué cosas están recibiendo desde adentro, porque hoy en día todo está en un dispositivo.
Todo lo encuentran en un dispositivo y muchas veces nosotros no sabemos qué información nuestros hijos están recibiendo y no podemos identificar los cambios de comportamiento, de principios y valores que ellos están llevando. Porque puede que muchos de nuestros hijos estén llevando una doble vida, una vida diferente en el hogar para agradarte, para no generar conflicto, pero pueden estar llevando una doble vida fuera de la casa. Y nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces simplemente estamos viendo lo externo de nuestros hijos y no estamos viendo lo interno del corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo veo lo interno del corazón de mis hijos? Cuando me siento a pasar tiempos con ellos. Cuando comienzo a preguntar sobre temas importantes y comienzo a escuchar sus respuestas. Y es allí cuando yo me doy cuenta de qué cosas ellos están recibiendo o consumiendo a través de la influencia social. Y hay muchas de las cosas que ellos están recibiendo hoy en día. Por eso tenemos muchos jóvenes que cuando llegan a la universidad se hacen ateos. Otros se hacen agnósticos, otros se vuelven relativismos, otros se vuelven machistas, feministas y otros caen en la ideología de género. Y muchas veces no tenemos sustento para poder defender esto con nuestra fe. Por eso es muy importante que como padres estemos informados, no solamente de lo que nuestros hijos están viendo, sino de lo que está sucediendo en el mundo y poder tener tema de conversación en la mesa sobre esto. Porque si nosotros no solucionamos esto en esta época, que podemos de alguna manera tener un cerco protector sobre ellos, esto se va a intensificar cuando ellos formen su familia. Y tenemos que nosotros como padres influenciadores y padres restauradores poder seguir restaurando constantemente en su corazón. Como también tenemos que tener cuidado qué está viendo el esposo o la esposa a través del TikTok. ¿Qué están escuchando? ¿Qué doctrina están escuchando? Si podemos llamarle doctrina. ¿O a quiénes están siguiendo? Hoy en día que se ha puesto de moda todos los ampay de todos los jugadores, muchas mujeres últimamente han caído ¿qué? En inseguridad, en desconfianza. Y es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Y qué estamos permitiendo que se consuma en nuestra casa? Porque un líder influenciador, un líder restaurador, cuida los parámetros, cuida el entorno de su hogar. A mí me toca muchas veces poder filtrar qué cosa vamos a ver en casa. Como muchas otras cosas, mi esposa se encarga de ver qué filtrar, qué cosa ver. Y cuando tenemos que ver algo con Catalina, tenemos que filtrar qué estimulación ella tiene que recibir. Porque hoy en día hay diversas estimulaciones y estimulaciones que realmente son orientadas a algo que no glorifica a Dios. Entonces, ahora que estoy en la etapa de poder criar a una niña de 10 meses y aprendiendo de estimulaciones, yo tengo que filtrar. Yo tengo que filtrar las cosas que a Cata le van a enseñar. Estuve investigando hace poco sobre una estimulación para que Catita pueda aprender a caminar, y en una de esas decía que tenía que ser, si es mujer, el papá que lo pueda hacer y alejar a la mamá. Entonces, que cuando yo esté enseñando a Catita a poderse parar por ahí, no tiene que estar su mamá. Pero ¿en qué momento salió eso? Entonces yo le tengo que decir a Elizabeth, estoy con mi hija, vete al cuarto o anda al mercado. O ella tenga que decirme, Eduardo, estoy con mi hijita, vete tú afuera. Y luego cuando ella acabe, tú vienes. ¿Qué estoy enseñando allí? ¿Qué le estoy enseñando a Catalina? Que ese tiempo, que ese espacio, yo no estoy incluido. Que ese espacio que ella tiene con Catalina conmigo, mi esposa no está incluida. Y es por eso que con mi esposa vemos qué cosa poder enseñarle. Y gracias a Dios en Cono Norte Callao tenemos muchas terapeutas que de alguna manera nos están instruyendo, nos están enseñando a darle una mejor estimulación a Catalina. Por eso como padre y influencia de la vida de mi hija como restaurador, yo tengo que cuidar los parámetros de mi hogar. Yo tengo que estar atento desde que sea muy pequeña, porque algo también aprendimos en esta asesoría con la terapeuta, fue que ella nos dijo que muchas veces por las experiencias que vivimos, pues se forma nuestro carácter. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que me dijo que Catalina Siloé va a ir entendiendo las expresiones de amor cuando ella me vea tener expresiones de amor hacia su mamá.
Y que Catalina Siloé va a ir entendiendo las expresiones de amor de su mamá hacia mí cuando ella tenga expresión de amor hacia mí. Que Catalina va a ir entendiendo desde sus 10 meses qué es amar. Por eso yo no sé si te has dado cuenta que muchas veces cuando la bebé está cuando el papá está con la mamá y la bebé no quiere que la bebé se acerque a la mamá, no quiere que la bese, la bota y todo eso. Era lo que nos estaba enseñando ella. Pero yo con mi Catalina Siloé, cuando yo beso a su mamá, ella se suma en el beso triple. Ella está allí. Y cuando su mamá me besa a mí, ella está en el beso triple. O cuando mi esposa me toma de la mano, en el coche Catalina agarra nuestra mano. O cuando yo estoy teniendo una expresión de amor hacia mi esposa y ella está en el coche, Catalina carcajea. Porque entiende que eso es amar. ¿Y quién le va a enseñar a amar? Soy yo. Y yo tengo que capacitarme, tengo que instruirme. Yo era incrédulo en todas estas cosas hasta que fui padre. Pero todo lo que vengo viendo y recibiendo y oro al Señor frente a lo que vamos a hacer con Catalina, nos está dando un resultado. Mi hija está ahorita, no sé dónde está, en qué brazo está. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a relacionarse. Le hemos enseñado a decir que hay muchas personas que la están cuidando y la están amando. Por cierto, ¿dónde está mi hija? Entonces, pero realmente ella está creciendo en ese entorno. Ella disfruta estar aquí. La hermana Milagro le ha dado su desayuno ahí, su papaya. Ella estaba acá mientras nosotros estábamos cantando. Ella ya aprendió que en el tiempo de la alabanza, ella levanta su mano y está saludando a los que están delante. Ya va reconociendo a las personas. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad crear un entorno saludable para ella. Soy yo quien tiene que forjar todo eso. Pero si tú, no solamente hablo yo como padre, sino también tú como madre. Crear esos espacios con tus hijos. Crear ese entorno seguro. Porque puede que quizás somos muy sobreprotectores y que en su juventud, en su adolescencia, esto puede generar que él pueda o ella pueda relacionarse con los demás. Porque siempre estuviste ahí presente. Pero te tengo una noticia. No siempre vas a estar presente en la vida de tus hijos. Y es momento de poder enseñarle a confiar en el Señor cuando tú no estás presente. Porque Él sí está presente en todo momento, en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposa y en nuestra propia vida. ¿Y cuánto damos gloria a Dios por eso al Señor? Vamos rápidamente al punto número 2. Para ser un líder restaurador necesitamos ser restaurados. Y en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, la parte B al 19 dice: no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que entender que no solamente Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, sino que no fue con oro ni con plata, sino fue por la sangre de Cristo Jesús. Qué precioso es cuando se nos revela que el precio de nuestra libertad, que el precio de nuestra vida, ninguna riqueza material la pudo superar, sino la sangre de Cristo Jesús. Dile a la persona que está al costado: eres especial, tu vida vale la sangre de Cristo. Dios envió a su único Hijo como cordero inmolado para que fuésemos redimidos a precio de sangre a través del sacrificio perfecto y puro de Jesús en la cruz. Pero este hecho también primero sucede en Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. La vestidura de piel que Dios mismo hizo para Adán y Eva y les colocó para cubrir su vergüenza muestra que el sacrificio de animal era necesario para cubrir la condición pecaminosa y deshonra a la humanidad. Se requirió derramamiento de sangre y era simbólicamente lo que haría Dios a través de Jesús para salvación por nuestras iniquidades y nuestras maldades. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 19 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este acto nos recuerda que la salvación es toda obra de Jesucristo. Somos redimidos de la caída gracias a la intervención de Cristo Jesús en nuestra vida. Y es por eso que tú y yo podemos leer a viva voz Isaías capítulo 61, versículo 10. Yo te animo a que lo puedas anotar si es que no lo puedes buscar. Pero Isaías capítulo 61, versículo 10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Esta es la obra redentora de Cristo Jesús para todo aquel que lo ha recibido como su Señor y como su Salvador. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? ¿Cuánto podemos gozarnos? ¿Cuánto podemos alegrarnos de que Cristo Jesús sea el autor y consumador de nuestra fe y reine con toda autoridad en nuestra vida? Si tú lo crees, dale fuertes palmas al Señor. Quiero compartirte también los beneficios de la sangre de Cristo Jesús. Los beneficios de la sangre de Cristo Jesús o el rescate de Cristo Jesús nos da el beneficio de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos lava de nuestros pecados y nos hace justo ante Dios. Nos da acceso a Dios, que por culpa del pecado estábamos separados. A través de la sangre podemos entrar en el lugar santísimo de Dios con confianza. Hemos sido reconciliados por Cristo Jesús. Tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Él nos hace hijos, nos adopta como hijos. Él nos da, también es aquel que nos purifica a través de su palabra, y a través de su palabra nos da la victoria frente a la opresión del enemigo y las dificultades de esta vida. Por eso él también dijo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No dijo que somos vencedores, dijo que somos más que vencedores, porque Él es el autor de nuestra fe. Él es aquel que está delante de ti peleando tus batallas, tus dificultades, tus afrentas. Por eso es necesario que tú y yo podamos seguir confiando en el Señor y cada día crecer en la restauración para completar ser un restaurador y poder influenciar a nuestra familia. Por eso es que quizás aún nos cuesta ser un restaurador en nuestro hogar, porque puede que tú te identifiques como un restaurador, pero tu esposa y tus hijos no te vean como un restaurador. Y esa puede ser una señal que tú y yo necesitamos ir a nuestro lugar secreto y decirle: Señor, sigue restaurándome, porque aún mi esposa no me ve como un restaurador en su vida, porque aún mis hijos no me ven como un restaurador en mi vida, porque aún mis hijos no me tienen miedo, porque aún mis hijos, aún cuando quiero conversar, yo sigo discutiendo, yo sigo lastimando. Ayúdame, Señor, porque no puedo abrazar, porque no puedo amar, no puedo expresar a mis hijos, porque me cuesta abrazar a mi hijo que es hombre, porque los hombres no abrazamos, porque los hombres no besamos. Y esa no es la forma que Cristo Jesús nos enseña, porque Cristo nos ha enseñado a amar. Y uno decide amar con todo su ser. Yo tengo a mi hermano de 17 años y siempre que lo veo, lo beso. Siempre que veo, lo abrazo y lo afirmo. Aunque antes, hace un par de años, me rechazaba, porque descubrí que estaba envuelto en todo el ateísmo, descubrí que estaba envuelto en todo el relativismo y que no sabía si Dios existía o no existía, porque justo pasaron sucesos donde familiares cercanos murieron y también sucedieron hechos que él, por defender en una exposición sobre el matrimonio, él decidió hablar sobre el matrimonio cristiano, mientras que otros decidieron hablar sobre el matrimonio igualitario, y por él sustentar en base a nuestra fe, la maestra lo sacó del aula y lo mandó una notificación, y todos sus amigos lo sacaron de su grupo. Y en ese momento él me dijo: ni más piso la iglesia, ni más quiero escuchar de Cristo Jesús. Y por 2 años él no me ha permitido hablarle de Cristo Jesús hasta este año. Que algo sucedió en su vida, y yo creo que ha sido la respuesta a mis oraciones. Que hoy en día, cuando él está pasando luchas, él viene y me comparte, y él se ha reconciliado con el Señor. Y él está buscando seguir creciendo en el Señor. Está pronto el próximo año a entrar a la universidad, y él tiene miedo a alejarse del Señor.
Y es allí cuando yo lo beso, es ahí cuando yo lo abrazo, es ahí cuando yo lloro con él, es ahí cuando yo le pido perdón por yo ausentarme 2 años en su vida, guardando mi fe, creyendo que estaba respetando su espacio y no estaba siendo un restaurador. Mi esposa me decía, visita a tu hermano, ve a tu hermano, está distinto. Mira cómo está tratando a sus padres, mira la indiferencia que está teniendo. Y tú eres su hermano mayor, él a ti te va a escuchar. Y cuando yo me llené de la autoridad del Señor, bajé, empezó la restauración. Hoy en día mi parentela está disfrutando, mi hermano está disfrutando de mis 2 padres, que tengo mi padrastro que es adulto mayor. Hoy están pasando ellos una situación difícil con el hijo mayor de mi padrastro. Y ellos están orando por salud porque le detectaron un tumor en la cabeza maligno. Y él está en España y mi padre siempre está sufriendo. Y cada vez que yo puedo oro por mi hermanastro. Y le enseño a mi hermano a orar por su hermano. Y están viendo resultados, mejoras, cómo la medicina en España se está dando a favor de él. Que hay la posibilidad de que puedan extirparlo sin que él pueda tener daños. Pero me toca a mí ser un restaurador no solamente en mi familia, sino también en mi parentela. Cuando yo veo una necesidad, tengo que intervenir. ¿Por qué? Porque para eso yo fui también restaurado. Porque para eso yo también fui rescatado, para anunciar, para compartir de las bondades de Dios. No solamente para guardar lo que Dios ha hecho en mi vida, sino para lo que quiere hacer también en la vida de los demás. Por eso es muy importante entender los beneficios de la sangre de Cristo Jesús, que nos purifica a través de su palabra y nos da la victoria, porque en Él somos más que vencedores y en Él podemos encontrar que frente a cualquier circunstancia, Él está delante de mí, peleando cada una de mis batallas, sin importar el nombre de mi gigante. Puede que mi gigante sea un diagnóstico de cáncer, puede que mi gigante sea una notificación de deuda, puede que mi gigante sea una enfermedad, puede que mi gigante sea un mal comportamiento de mi hijo, pueda que mi gigante sea los problemas matrimoniales, puedan que mis gigantes sean las relaciones con mi parentela, pero tengo que entender que aun cuando el enemigo se levante como gigante, Cristo Jesús se levanta como poderoso gigante para pelear cada una de mis batallas. Por eso Éxodo 14 dice, y Jehová va delante de ti, peleando tus batallas, y vosotros estaréis tranquilos, porque en Él somos más que vencedores, y Él es quien pelea cada una de tus batallas, cual sea el nombre en que te esté enfrentando en este momento. Vamos rápidamente al punto número 3, propósitos de un líder restaurador. Hemos entendido que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser purificados, para ser restaurados. Y para poder restaurar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Para ser purificados y restaurar, tenemos primero que ser obedientes a la verdad. Es aquí donde hallamos la purificación. Es allí donde Dios hace una radiografía de cómo está nuestra vida, de cómo están las áreas. Es aquí donde yo me doy cuenta si estoy siendo un líder restaurador. Es aquí donde yo me doy cuenta si estoy actuando en amor con mi esposa a la luz de la palabra. Es aquí si yo estoy actuando, si me doy cuenta si estoy actuando en amor hacia mi esposo, en respeto, en honra. Es aquí donde yo me doy cuenta si como hijo estoy honrando a mis padres. Es aquí donde yo me doy cuenta cómo está mi vida delante del Señor y si estoy siendo purificado. Por eso es muy importante vivir cada día de la palabra de Dios. Y es por eso que he puesto una cita bíblicas para que podamos estudiarlas más a fondo en casa. Pero Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 quiere decirnos que tenemos que conducirnos en el temor todo el tiempo. Y cuando habla de temor no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, de honra, de obediencia a nuestro Señor. Tenemos que conducirnos en honrar al Señor en todo tiempo, mis hermanos, cual sea la circunstancia, cual sea la problemática, cual sea la situación. Tenemos que aprender a conducirnos en el poder de su palabra, porque solamente ella puede darnos
la purificación, la restauración que nuestra vida y nuestra familia necesita. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por la preciosa palabra del Señor. Luego dice en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice? Esquiva mis mandamientos. ¿Qué dice? Dile a la persona que está a tu costado, guarda sus mandamientos. En otra definición significa obedece su palabra. Importante, si me amáis, obedece mi palabra. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y por qué nos cuesta obedecer? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Y por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta ser afectivo? ¿Por qué nos cuesta tener actos visibles con mi esposa y con mis hijos? O con mi esposo. Si la Biblia dice que el que me ama, obedece mi palabra. Ese es el propósito de un líder restaurador. Se conduce en la verdad y ama su palabra. Y obedece su palabra. Señor, ¿qué necesito aprender hoy? Ok, ¿quieres que perdone? Voy a perdonar la ofensa de mi esposo. Voy a perdonar la ofensa de mi esposa. Voy a restaurar. Voy a dar nuevas oportunidades. Pero guíame a poder hacerlo conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Porque yo quiero tener una familia restaurada, completa para Cristo. Luego dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Hacedor de la palabra. No solamente oidor. Porque hoy estamos oyendo la palabra de Dios. Pero va a depender de ti llevar todos estos principios a la ejecución. Va a depender de ti que cuando llegues a casa puedas convertirte en un restaurador para tu hijo, para tu esposa. Que puedas empezar a tener tiempos con ellos de calidad. Que puedas aprender a tener expresiones con ellos. Que puedas ser detallista con tu esposa. Que puedas honrar y respetar a tu esposo. Que puedas tener tiempos en familia. Y tiempos en familia no es ver una película. Y tiempos en familia no es solo compartir la mesa. Y tiempos en familia no solamente ir a un parque. Tiempos en familia es poder conectar los corazones. Es poder mostrarnos vulnerables dentro de nuestro núcleo familiar. Y poder expresar nuestros sueños, nuestros anhelos y aún nuestros temores. Y ponerlos todos dentro de la presencia del Señor. Sabiendo que Cristo Jesús nos ve como una unidad. Nos ve como una familia. Y tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos y aún a nuestros esposos y a nuestras esposas a que somos uno como familia. Y esos son los tiempos en calidad que tenemos que compartir. Y yo te aseguro que vas a ver un cambio en tu familia. Yo te aseguro que tu hijo se va a sentir seguro contigo. Porque cuando él te comparta algo que le preocupa, algo que le te merece, él sabrá que de tu boca saldrán las palabras necesarias y afirmadas para su corazón. Él sabrá que cuando él falle, tú estarás allí presente para levantarlo, para ayudarlo, para aconsejarlo. Que cuando lo puedan despreciar y llega a casa, él seguirá afirmando de que tiene una gran familia que lo ama, que lo espera y que su vida no se basa en lo que otros dicen, sino su vida se basa en lo que la palabra ya ha escrito sobre él. Pero ¿quién lo va a hacer? Eres tú, soy yo. Yo con Catalina Siloé y mi esposa. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que somos guiados por el Espíritu Santo y no somos guiados por la carne. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todo lo que pensemos, todo lo que queremos hacer, tenemos que entregarlo primero a la presencia del Señor y pedir su dirección. Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Debo hacer esto? ¿Esto va a agradar el corazón de mi esposa? ¿Esto va a agradar el corazón de mi esposo? ¿Esto va a agradar el corazón de mis hijos? Sobre todo, Dios, ¿esta decisión te va a agradar a ti? La semana antepasada muchos hombres vencedores llegaron. Y muchos teníamos un gran desafío de restaurar nuestras familias. Y el día de ayer se congregaron aquí 55 vivientes de los 80. Y la gran mayoría de ellos vino con su familia postrándose aquí al altar por la restauración de sus hogares. Estos hombres vencedores entendieron que la vergüenza ya no es parte de su vida.
que la humillación trae perdón, que la humillación trae restauración. Porque cuando uno es obediente, las compuertas del cielo se abren para bendición de nuestras familias. Y tenemos que nosotros ser obedientes. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: así que ya no eres esclavos. Ya no eres esclavo de la ansiedad, ya no eres esclavo del menosprecio, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de todo lo que te pudo haber atado antes de estar en Cristo Jesús, sino que ahora eres hijo, sino que ahora eres hija. Y por esa adopción que tenemos en Cristo Jesús, tenemos el amor, el beneficio, la protección, su palabra, su asistencia. Yo les comenté al inicio que yo no disfruté de muchas virtudes de un padre, pero desde el 2019 he disfrutado la mejor paternidad en mi vida y he sido instruido y estoy siendo instruido en paternidad cada vez que leo la palabra de Dios, porque cuando no fui amado aquí en la tierra, he sido amado allá en los cielos, y Él me ha dado propósito y Él me ha dado esperanza, el mismo propósito y esperanza que Cristo Jesús tiene para ti, porque eres especial, porque tu vida tiene el precio de la sangre de Cristo Jesús. Así que no te sientas menos, porque eres grande en Cristo Jesús si tú lo aceptas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y cuando tú haces eso, Él te toma como hijo, Él te toma como hija, y junto con todas las cosas que pueda sucederte como padre, Él está allí para protegerte, para asistirte, para proveerte según las bondades y la voluntad de su corazón, mis amados hermanos. Por eso Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Cuántos queremos disfrutar de la magnificencia del Señor en nuestra vida? Empecemos a amarlo. Y una señal de mostrar el amor es: seamos obedientes. Dile a la persona que está a tu costado: sigamos siendo obedientes. Con la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras, como lo mencioné al inicio. ¿Y qué tipo de obras del Señor también nos enseña que tenemos que crecer? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad y mansedumbre y templanza. ¿Nos parece conocido estas áreas? Sí, nos parece conocido. El fruto del Espíritu Santo. Tenemos que crecer en amor. ¿Tu esposa se siente amada? ¿Tu esposo se siente amado? ¿Tu hijo se siente amado? Si no es así, hay algo que tenemos que hacer. Volver al restaurador y decirle: Señor, enséñame a amar. Ayúdame a amar. Y no deducir que mi esposa es amada. Y no deducir que mi esposo es amado. Y no deducir que mis hijos es amado, sino que verdaderamente se sienten amados. Yo he crecido mucho en esta área. Cada día me esfuerzo porque mi esposa se sienta amada por mí. Cada día. Es un gran desafío. Para mí es un gran desafío. Porque yo tengo muchas áreas que aún que sanar. Porque yo no fui instruido en amor. Yo no fui instruido en expresión. Es mi esposa la que me enseña a que cada mes comprarle una rosa para Catalina Siloé. Cada mes yo me olvido y ella compró la rosa y me hace entrar al cuarto y cantamos a Catalina y yo le entrego una rosa. Ella es la que me enseña. Ella es la que cuando yo estoy caminando por la calle, ella toma de mi mano. Y yo a propósito luego la suelto y digo: la siguiente cuadra yo le voy a agarrar la mano. O cuando ella venimos o caminamos y no está Catalina con nosotros porque está con los abuelos, a ella le gusta que la abrace. Siempre le gustó que yo la abrace. Y he tenido que pedirle perdón porque cuando éramos novios no la soltaba. Para nada, yo era el chicle de ella. Pero cuando me casé, cosas sucedieron en mi vida. Y yo tuve que pedirle perdón a Dios. Y que cuando muchas veces conversamos, y hace poco conversábamos, yo le decía una de estas cosas: ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas amada? ¿Qué puedo hacer yo para que tú te sientas amada? Y yo te animo a que tú puedas hacerle esa pregunta a tu esposa.
Y yo te animo a que tú puedas hacerle esa pregunta a tu esposa. Porque ella me respondió, tú también dime, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas amado? Y cuando nosotros decidimos ser líderes restauradores en ese momento, nuestros corazones se volvieron a unir. Nuestros corazones se volvieron a unir. Y estamos creciendo en eso que nos mencionamos. ¿Qué cosa he hecho yo que ha dañado tu corazón todo este tiempo? Y la lista fue más grande. Y yo he tenido que corregir muchas de esas cosas. Porque para ser líderes restauradores tenemos que ser valientes. Porque si yo quiero restaurar mi hogar, tengo que ejercer fe y valentía. Y no solamente esto es para los hombres, sino también para las esposas. Si tú quieres tener un hombre vencedor, si tú quieres tener una familia restaurada completa para Cristo, da el paso de fe. Y justo en la conferencia de mujeres se llama Mujeres Valientes. Sé valiente para buscar la restauración de tu hogar. No te rindas. Sé paciente, crece en paciencia, sigue perseverando, sigue doblando tus rodillas porque tu promesa cada vez está más cerca. Sigue intercediendo, pero ¿en qué tienes que crecer? ¿En amor? ¿Tienes que crecer más en gozo? Que cuando hay un problema dentro del hogar, tú puedas tener promesas para traer paz al corazón de tu familia. Porque gozo, como dice la definición, es una alegría interior que no se afecta por las circunstancias externas. Siempre estamos gozosos, siempre estamos alegres. ¿Has notado ese esposo, esa esposa que puede que esté pasando la peor ruina, pero está alabando, está exaltando, está contenta? Es porque el gozo del Señor está todos los días en su vida. Y nosotros tenemos que enseñar ese gozo a nuestro hogar. Porque muchas veces no tenemos que nosotros compartir ese gozo frente a los temores y circunstancias que nuestra esposa, nuestros hijos puedan estar teniendo. Y tu palabra asertiva puede generar un cambio en ese entorno. Puedes influenciar en su vida, que aun cuando estén en las peores circunstancias, se puede confiar y celebrar el nombre de Cristo. Porque en Él somos más que vencedores y Él nos ha rescatado, nos ha restituido y nos ha dado una nueva oportunidad para disfrutar de su amor, de su bondad y sobre todo de su paz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que crecer en fidelidad. Tenemos que crecer en fidelidad. Hombres, ¿cuántas promesas no hemos cumplido? Si tuviéramos que preguntarle a tu esposa, amor, de todas las promesas, ¿cuántas no he cumplido? A ver, ¿cuándo nos conocimos? Ya han pasado 20 años. ¿Cuántas promesas no hemos cumplido? O a tus hijos. ¿Tú crees que tu falta de fidelidad no afecta el corazón de ellas? Claro que sí afecta. Porque tú eres, cuando ese hombre o esa mujer se unió a tu vida, tu palabra se volvió la más confiable. Tu palabra se volvió la más confiable. Pero quizás en el camino dejamos de ser líderes restauradores y comenzamos a romper nuestros compromisos de fidelidad. Quizás nuestros hijos ya no confían en nosotros porque rompimos muchas de nuestras promesas. Yo estaré contigo en toda circunstancia. Cual sea el problema, acá está tu papá. Pero cuando tu hijo tuvo ese problema, tú no estuviste allí. Pudiendo haber estado, no quisiste estar porque tuviste otras prioridades. Por eso nosotros tenemos que crecer en fidelidad. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad, si no estamos bien en esta área, venir a la presencia del Señor y decir, restaura en esta área. Yo he roto muchas promesas en mi hogar, pero quiero ser un hombre de fidelidad. Pero para eso tengo que ser primero fiel contigo. Señor, perdóname. Yo te prometí muchas cosas y dejé de hacerlas, pero hoy me comprometo a tener ese nuevo tiempo, porque solo así puedo ser un restaurador en mi hogar. No solamente quiero ser palabra, sino también quiero ser hacedor de tu palabra. ¿Cómo está nuestro dominio propio? ¿Cómo está nuestra templanza? ¿Somos fosforitos? ¿Explotamos rápidamente? Yo crezco mucho en esta área y mi amado pastor me instruye en esta área mucho.
Porque yo le he dicho, yo necesito ser instruido. Ayúdame cuando no estoy haciendo las cosas bien. Ayúdame cuando mis palabras son más mías y no son de Jesús. Ayúdame. Y yo tengo que contar lo que ha pasado el día jueves, que tuvimos el ayuno y oración, y espero que todos hayamos participado dentro de nuestros hogares, con nuestra familia. Pastor Antonio me enseñó algo muy lindo. Me dijo, Eduardo, somos los únicos TC aquí y somos la familia de pastores. Vamos a ayunar juntos. Yo pensé que iba a ser de 9 a 10. Nos hemos ido hasta la 1 de la tarde. Y en mi mente estaba, tengo que avanzar las inscripciones de la conferencia, tengo que hacer el formato de apoyar a las iglesias hijas en sus inscripciones. En mi mente había tantas cosas por hacer que mi amado pastor Antonio me dijo, Eduardo, vamos a hacer lo principal, buscar la presencia del Señor. Te estoy entrenando, te estoy preparando, y una de las cosas que vas a enseñar es llevar a las personas que Dios ponga a tu cargo, pero en especial a tu familia, a la presencia del Señor. Y comenzamos a orar por todos ustedes. Pastor tiene una lista de muchas personas. Pastor, hemos orado nombre por nombre, hemos orado situación por situación, desafío por desafío. Y yo decía, wow, todo esto sucede en este tiempo. Y me estaba enseñando, instruyendo. Hemos orado, me ha dicho, ora por mi vida. Y me ha abierto su corazón de sus preocupaciones, de sus temores. Y yo me sentí honrado. Yo en mi mente decía, ¿cómo voy a orar? Yo desconocía todo lo que él estaba pasando. Yo pensaba que solamente yo tenía problemas. Y en ese tiempo que tuvimos en intimidad con Dios, pude ver sus lágrimas caer delante del Señor. Y como cuando él oraba por mi vida, oraba por mi salud, por mi familia, por mi hija, sentí que la presencia de Dios misma estaba renovándome, estaba restaurándome. Porque yo no le había contado muchas cosas, pero en su oración Dios me estaba ministrando, Dios me estaba renovando, Dios me estaba afirmando, Dios me estaba sanando, porque me sentí amado, me sentí apreciado, me sentí valorado. Cosas que mi corazón había sobreentendido, comenzó a crecer la restauración en ese momento. Cuando un hombre se determinó a decidir ser un restaurador en ese momento y ministrar mi vida, yo lo abracé cuando terminamos y le dije gracias, porque ha sanado muchas cosas que yo pensé que había sanado. Y hoy por la mañana me mandó un audio muy lindo que me dijo, aunque no estoy contigo ahora, estoy orando por ti. Aunque ahora yo estoy predicando en Aucayama, yo quiero que sepas que yo estoy contigo en este momento. Disfruta, déjate usar y recuerda que no estás solo. Todo lo que quise recibir en muchos años, en tan solo menos de 3 días, lo he recibido. Porque mientras estaba elaborando este mensaje, dije, Señor, restaura mi vida. Restaura mala crianza que yo pude haber tenido. Restaura mis emociones. Restaura, Señor, mi corazón. Porque no quiero crecer y descuidarme y dañar el corazón de mi hija y dañar el corazón de mi esposa. Quiero ser un restaurador. No solamente quiero compartir un tema, quiero vivir lo que estoy compartiendo. Quiero vivir lo que tu palabra me está enseñando. Porque no solamente es para ustedes, sino también es para mi propia vida. Pero Dios usó un hombre y Dios puede usarte a ti también para ser un restaurador en el corazón de tu familia. Dios puede ser un restaurador para restaurar a tu hijo, para restaurar a tu esposa, para restaurar a tu esposo, para restaurar a tus padres. Un líder restaurador se dispone. Disponte, porque el enemigo está buscando un descuido para devorar a tu familia. Y cuando hagamos esto, no lo hagamos fingiendo, no lo hagamos por responsabilidad, hagámoslo entrañablemente, profundamente, con un corazón puro. En otra versión dice, con todo su corazón. Cuando vas a afirmar, cuando vas como un restaurador, ve con todo tu corazón, ve con todo tu ser, ve con todo tu amor para afirmar el corazón de tu esposa, para afirmar el corazón de tus hijos, para afirmar el corazón de tus padres, para afirmar el corazón de tu parentela, porque para eso el Señor te rescató, porque para eso el Señor te restauró, para que tú seas un restaurador de otras vidas.
por medio del Espíritu Santo. Y cuánto damos gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado. Vamos rápidamente a la conclusión. Ser un líder restaurador es un proceso, mis hermanos. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. Y seremos perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. Es un proceso. Tendremos que crecer. Iremos aprendiendo. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Cuándo necesito ser restaurado? Que el cargo que tienes ahora no te robe la bendición de seguir siendo restaurado. El que seas encargado zonal, el que seas tutor, el que seas cotutor, el que seas anfitrión, el que sea líder juvenil, no te robe la bendición de también ser restaurado. Al contrario, busca más la restauración de Él, para que así puedas tú restaurar el corazón de las vidas que te he entregado. Pero empieza con las vidas que el Señor te ha entregado, que es tu esposa, que es tus hijos. Empieza a instruirlos, empieza a restaurar. Aun cuando ahora no te quieran escuchar porque no te ven como un restaurador, dobla tus rodillas y ora por ellos. Menciona su nombre y pide perdón cuantas veces sean necesarias. Busca la restauración. Un restaurador tiene iniciativa. Y el Señor nos ha dado iniciativa a todos. Y si estás careciendo de eso, pídele al Señor. Fortalece la iniciativa. Porque tuviste iniciativa para aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Tuviste la iniciativa para reconocer que necesitabas ser restaurado. Tuviste la iniciativa para reconocer que necesitabas de Él para cambiar tu vida. Fortalece eso en tu familia. Hoy es un domingo, hoy no es un domingo más, hoy es un domingo para restaurar. Que al salir de este lugar, mi oración será para que Dios ponga en tu mente y en tu corazón poder buscar la restauración de tu hijo, la restauración de tu esposa, la restauración de tu esposo y la restauración de tus padres. Porque ellos también te extrañan. Ellos también necesitan un abrazo. Quizás tú ya seas un adulto, pero hay una anciana, hay un anciano pegado a un teléfono esperando la llamada de sus hijos. Yo te animo a que también puedas acordarte de ellos. Puede que se hayan comportado bien o no. Recuerda que el restaurador somos nosotros. Vamos a seguir en este tiempo. Yo quiero que podamos leer Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 y del 30 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto es muy importante, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y malicidencia y toda malicia. Importante el versículo 32. Antes bien, sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Para ser líderes, restauradores, tenemos que entender lo que Dios está pidiendo, que obedezcamos a la luz de su palabra. Nos ha dejado una ruta, una guía, para que tú y yo podamos cumplir y encontrar la restauración de nuestros hogares. Satanás desea el poder de nuestra mente. Satanás desea el poder de nuestra voluntad. Pero tenemos que recordarle que nuestra mente y nuestra voluntad ya no le pertenece al enemigo, le pertenece al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Debemos considerar siempre que ya no me pertenezco, que ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, que soy su pertenencia, que mi vida
tiene el precio de su sangre, que mi vida tiene el valor de su sangre. Cuando entendemos esto, podemos disfrutar del plan redentor de Cristo Jesús en nuestra vida, y esto se convierte en una gran defensa frente a las artimañas, a los ataques del diablo sobre nuestros pensamientos y nuestra vida. Cuando tú y yo empezamos a disfrutar y a entender el plan redentor de Cristo Jesús en nuestra vida, algo sucede en ella. Esto se convierte en una defensa. Esto se convierte en un cerco protector, porque entendemos una vez más que mi vida ya no me pertenece, ahora le pertenece a aquel que dio su vida en la cruz por mí y resucitó al tercer día y vive en los cielos, y su nombre es proclamado hasta la eternidad, y ese es Cristo Jesús. Mi vida es muy valiosa y Jesús pagó ese precio por mí, y Jesús también pagó ese precio por ti. ¿Cuánto le das palmas al Señor por esta gran muestra de amor hacia nosotros? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Dios muestra también cuál es nuestra nueva identidad. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos linajes escogidos hay en esta mañana? ¿Cuánto real sacerdocio? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado una vestidura, pero con una gran demanda de que podamos anunciar el mensaje de Cristo Jesús a las demás personas, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató, de aquel que nos libertó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuántos disfrutamos de esa admirable en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, y con esto voy a terminar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi hermano, sigamos perseverando. Dale fuertes palmas al Señor si así lo quieres dar. Pero recuerda que aunque ahora estemos padeciendo, es por un corto tiempo, que Él mismo te va a perfeccionar, que Él mismo te va a afirmar y que Él mismo te va a fortalecer para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Ten la convicción de que Dios se ha de glorificar en tu familia. Ten la convicción de que Dios se ha de glorificar en tu esposo. Ten la convicción de que Dios se va a glorificar en tu esposa. Persevera, mujer, persevera, hombre, persevera, hijo. No pierdas la fe, no pierdas la fe. Sigue perseverando, porque cerca está tu bendición. Y espera y descansa esa bendición en el tiempo del Señor. Pero persevera, porque Él lo ha prometido. Él te va a fortalecer, Él te va a asistir para que su nombre sea glorificado. Y somos bendecidos porque Dios nos ha dado una linda casa, la casa de Cono Norte Callao. Que nuestra visión, ¿cuál es? Somos una iglesia y se multiplica ganando y restaurando familias. Dale fuertes palmas al Señor, porque es la visión que nos ha dado. Somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente, ganando y restaurando familias completas para Cristo. Y esto se ha logrado por la perseverancia, por la obediencia a su palabra. ¿Cuántas familias restauradas hay en esta mañana? Levanta tu mano. Ahora te toca ser un restaurador de otras familias. Ahora te toca ser un restaurador de otras familias. Y sigue fortaleciendo la restauración de tu propia familia. Quiero invitarte a que hasta ahora te pongas de pie para poder orar por este tiempo. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video,
hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.